Bienvenidos al Ministerio Palabras Proféticas Más Seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Mi gente de las redes sociales, de este lado el evangelista William Montes Severino, predicador de la Sagrada Escritura. Bien, mi gente, pertenezco al Concilio de Iglesias Fe Apostólica RD. Estamos tratando de llevar palabra de Dios, palabra de vida a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo. Tratamos siempre de hacer algo que se pueda entender y que se haga a la luz de la palabra de Dios. En el día de hoy, mi gente, vamos a hablar de un tema muy especial y uno de los temas que a todo el mundo les encanta, porque no sé por qué que al ser humano les encanta que le hablen de terror y muchas veces no le interesa que le hablen de arrepentimiento. Pero ojalá Dios nos ayude a entender que hay que buscar salvación, hay que creer en lo que dice su palabra para poder ser salvo y no solamente el terror. Bien, nosotros hablaremos en el día de hoy del Leviatán. Estaremos hablando del Leviatán. No vamos a profundizar mucho en el día de hoy, solamente es una introducción y algunos puntos sobre lo que es el Leviatán, y después estaremos profundizando en otro video de acuerdo a cómo le vaya gustando a el público que nos va a ver a través de estas redes cibernéticas. Bien, vamos a orar, a reprender, porque el enemigo siempre quiere meterse y darle inicio formalmente a estas palabras que nosotros vamos a decir a través de la palabra de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta preciosa y santa hora, vengo delante de tu presencia pidiéndote, Dios mío, que tome el control y el dominio de todo lo que nosotros vamos a desglosar en esta preciosa hora. Permita, Dios mío, que los oyentes puedan escuchar palabra de Dios y palabra de salvación y poner esas palabras en práctica de acuerdo a tu voluntad. Dios de misericordia, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi gente, tenemos que arrancar de inmediato con lo que es el Leviatán. Si nosotros vamos a hablar del Leviatán, tenemos que saber cuáles son los textos que hablan del Leviatán y qué dice del Leviatán. Primero quiero decirle que la palabra Leviatán le fue revelado a Job primero en el libro de Job, capítulo 3, versículo 8. Después Dios le siguió hablando en el capítulo 41, versículo 1 en adelante, sobre lo que es el Leviatán. Y aparece otras 3 veces en el libro de Isaías y el libro de Salmo. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo cierto es que la palabra Leviatán aparece 5 veces en la palabra de Dios. Ahora bien, hay algo que yo quiero que nosotros podamos entender y debemos comprender. Vamos a empezar a hacer énfasis inmediatamente. ¿Podemos nosotros entrar en el vientre del Leviatán? De ninguna manera. ¿Podemos nosotros jugar con el Leviatán? De ninguna manera. ¿Podemos nosotros ponerle la mano al Leviatán? De ninguna manera. ¿Por qué empiezo diciéndole eso? Y más adelante nosotros lo vamos a ir mirando. ¿Podemos nosotros poner a nuestros niños a jugar con el Leviatán? Eso es imposible. Ahora, ¿por qué no se puede hacer ese tipo de cosas? Lo primero es que la palabra de Dios nos enseña que donde está el Leviatán, nosotros no vamos a poder llegar en ese lugar tan fácil.
porque nosotros queramos ir para allá, no vamos a poder ir. ¿Por qué? Porque solamente con el estornudo y la presencia del Leviatán, eso es suficiente para que cualquier hombre desmaye delante de la presencia del Leviatán. Entonces, sus ojos son como dos relámpagos, es imposible. Produce candela en su cuerpo. Por esa característica que le estoy diciendo, nosotros no podemos llegar en ese lugar. Ahora bien, vamos a ver algunos textos en el libro de Job, como le dije, capítulo 41, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos solamente para que nosotros podamos ver qué dice la palabra aquí del Leviatán. La palabra empieza hablando, haciendo preguntas, porque como Dios estaba hablando con Job y le estaba haciendo preguntas a Job, porque Job prácticamente podemos decir pasó ciertos límites que no podía pasar. No límites que le hicieron pecar, nada por el estilo, sino que cuestionó demasiado a Dios y Dios empezó a preguntarle para ver hasta dónde llegaba su conocimiento, para que él mismo entendiera que delante de Dios él no sabía nada. Y nosotros como seres humanos no sabemos nada delante de Dios. Tenemos que tener eso en mente y no estar cuestionando demasiado a Dios, porque cuando Dios empieza a hablar, los que se creen profetas, pastores, se creen un sinnúmero de cosas, van a tener que callar. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a presionar de una manera que nosotros vamos a tener que callar. Porque verdaderamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es Él. Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con gorfio su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tome por siervo perpetuo? Esas son algunas preguntas que el Señor le está haciendo a Job para que Job le dé respuesta. Y dice el 5, que lo vamos a dejar en el 5. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niños? Todavía hay preguntas que el Señor está haciendo y sigue haciendo preguntas hasta el versículo 7 y después se mete en otra sección de preguntas y así por el estilo va hablando hasta darle los puntos bien específicos a Job, para que Job pudiera entender que hay ciertas cosas que no se pueden preguntar. Entonces, mi gente, ¿qué Dios le está diciendo? Él pregunta para que él responda. Él le está diciendo que si él sacará al Leviatán del lugar donde está el Leviatán con un anzuelo. Eso es una pregunta. Porque Dios sabe que es imposible que él haga eso. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que él no lo va a hacer? Si nosotros miramos algunos versículos desde el versículo, déjame ver, 18 en adelante. Recuerden que le dije que tengo que hacerle dos partes de este tema para que puedan entender bien qué es lo que Dios dice sobre el Leviatán. Por eso no podemos dejar que nadie nos meta invento
sobre este tipo de cosas. El Leviatán es algo que todavía los eruditos, los científicos, oigan bien, eruditos, científicos, entre otras personas, no se han puesto de acuerdo sobre ese tema, porque lo que está descrito ahí del Leviatán no es algo simple como la gente cree. Inclusive a mí mismo, cuando me hablaron del Leviatán, yo no creí ese asunto. Yo pensé que me estaban hablando de una película. Eso fue un joven que me habló a mí del Leviatán descarriado. Él tenía la historia en la mente, pero no se recordaba de los versículos que hablaban sobre ese tema. Y recuerdo que en el día nosotros hablamos sobre eso, y en la noche, recuerdo como ahora mismo, que un personaje me habló y me dijo: el Leviatán, Job capítulo 41, solamente me dijo así. Entonces empecé a leer al otro día, en los primeros minutos después que yo desperté, pensé que era como un sueño por soñarme, porque como yo estaba hablando del Leviatán en el día, entonces soñarme en la noche, dije yo, eso tiene que ser por el sueño. Y eso fue algo así. Pero después, cuando empecé a leer, que me encuentro yo con todas esas cosas que ese muchacho me estaba diciendo, tuve que ir a donde el muchacho y decirle: oye, me encontré con la historia del Leviatán y todo lo que tú dijiste es una realidad. Incluso tú ni me dijiste completo todo lo que yo leí ahí. ¿Usted me entiende, mi gente? Entonces, vamos a leer otro versículo para ver algunas cualidades del Leviatán. Es algunas cualidades que nosotros vamos a mirar en el día de hoy. Con sus estornudos enciende lumbres, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca sale hachones de fuego, centellas de fuego producen. De sus narices sale humo como de una olla o cardero que hierve. ¿Me están entendiendo, mi gente? No estamos hablando de cualquier cosa. Y eso solamente para que ustedes vayan probando y vayan mirando. Y si quieren ir leyendo, para cuando haga la segunda parte puedan entender que esto no es un invento. Aquí nosotros estamos mirando un animal que produce él mismo su fuego. O sea que el fuego dentro de su cuerpo nunca se termina. Más adelante nosotros vamos a ver cómo es su cuerpo, cómo Dios le preparó su cuerpo para que ninguna flecha, ninguna arma de humano le pueda hacer daño. Las armas que nosotros como seres humanos usamos, Él menosprecia esas armas como paja. Más adelante nosotros vamos a ir mirando cómo es el Leviatán completo. Por ahora mismo, como les decía, es llamando al pueblo a reflexión. El pueblo debe aprender a leer Biblia. No se lleven de cuentos, no se lleven de historia muerta, historia que para nada pueden engrandecer, o sea, darle fuerza a tu conocimiento. Historia que al contrario contradice lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, mi gente. Vamos a leer la palabra de Dios. Porque la última revelación es la palabra de Dios. Y como la última revelación es la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser muy celosos con la palabra de Dios. Tenemos que ser, como siempre le he dicho, apologista, defendiendo lo que dice la palabra de Dios. También nosotros podemos ver que hay una iglesia que probaba a lo que se decían ser apóstoles. Ahora, ¿cómo lo hacía? Con la palabra.
Porque la palabra de Dios es la que nos hace entender quién está hablando bien y quién está hablando mal. Quién está inventando y quién no está inventando. No podemos aceptar ni un ángel que venga del cielo con otra palabra que no es la palabra que está escrita aquí. No podemos aceptar a nadie que nos saque de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. ¿Me entienden? Entonces, nada, mi gente, nosotros nos vamos a ver en el otro video que estaremos haciendo, la segunda parte, para poder explicar con mucha profundidad lo que es el Leviatán. Pero por ahora le hablamos de la parte básica, de que solamente aparece 5 veces en la Biblia, y la definición que nosotros tenemos en la Biblia del Leviatán, todavía los eruditos, los científicos, los exégetas, ninguno se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que está ahí, muchos dicen es Satanás. Otros dicen es un animal literalmente. Otros dicen es un ser que Dios creó para poder juzgar al hombre en los últimos días. Y así por el estilo. Hay mucha opinión. En mi opinión, yo puedo decirle a la gente que creo en lo que dice la palabra. Muchos dicen, no, hermano, eso es algo que no es literal, porque es imposible que sea literal. Lo mismo dije yo, pero lamentablemente cuando yo vi lo que decía la palabra, tuve que aceptar y punto. Y ahora puedo decir afortunadamente. ¿Por qué puedo decir afortunadamente? Porque ha sido de bendición saber realmente lo que dice la palabra sobre ese tema, y eso es algo real. Eso no es un invento ni nada por el estilo, mi gente. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde. Suscríbanse al canal para que más personas puedan escuchar esas palabras de Dios y esas palabras de salvación. Hasta la próxima.